Es que no me aparece. Ahora sí, Miss. Ya, entonces Ya, a vuelvo a ver. repetir. Todas las fuentes tienen un título, tienen un cuerpo, que es esto, este es el cuerpo, y también tienen una referencia. Así se dice, referencia, que es lo que aparece aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece aquí abajo? El nombre de la persona que lo escribió, que es Leslie Vettel, sale el año, que es el 1990, el título de la fuente, que se llama Historia de América Latina, la ciudad o país, que es Barcelona, y la editorial. ¿Ya? ¿Dónde se publicó esta fuente? ¿Bien? Como dije, es una fuente de tipo escrita. El tema central claramente lo dice el título. Y después cuando ya nos piden analizar las partes de la fuente, tenemos que seguir otros pasos. Ahí ya tenemos que entrar a leer el cuerpo. Sí o sí tenemos que leerlo. Aquí podemos destacar lo más relevante, podemos destacar a lo mejor la respuesta a la pregunta que nos van haciendo. Ya, por ejemplo, acá la pregunta que nos hacen es, ¿qué características tuvieron las culturas de Mesoamérica? Menciona dos. Y después acá la segunda pregunta dice, ¿qué importancia tenía la religión en estas culturas? ¿Ya? Si nosotros leemos el texto, lo voy a leer, ¿ya? Para que ustedes mismos me digan eh, alguna característica y la importancia de la religión. ¿Ok? Así que atentos. Dice, la cultura mesoamericana. Uno de los rasgos principales del legado de las culturas de Mesoamérica fue el urbanismo. Ninguna ciudad se construyó sin la existencia de un núcleo religioso. Los templos y palacios estaban rodeados por espacios abiertos. Las viviendas del pueblo, que estaban muy dispersas, formaban amplios barrios alrededor de la parte central de la ciudad. La mayoría de los habitantes poseían, además de una casa con un solo piso, un pequeño terreno donde cultivaban algunos vegetales. Los mesoamericanos amaban todo tipo de plantas. Así pues, muchas de sus ciudades vistas de lejos parecían como una combinación de bosquecillos y jardines, salpicados con techos de paja aquí y allá, templos pintados y palacios elevados entre la capa verde del paisaje circundante. Un ejemplo extraordinario de esto fue la ciudad azteca de Tenochtitlán. ¿Ya? Entonces acá tenemos, claramente se pueden sacar dos características de las culturas de Mesoamérica, y también habla de la religión, ¿ya? Porque era importante. Entonces vamos con la primera. Necesito dos características, o una, que me puedan decir a lo mejor una característica que hayan escuchado de la cultura de Mesoamérica, ¿ya? Ahí pueden levantar la mano también si quieren. Pueden leer el texto de nuevo desde la pantalla. Christopher. Ahí sí. ¿Se escucha? Súper bien. Dale nomás, Christopher. Eran que Había una característica que se relacionaba con las plantas. Ya, no se lo escucha. no importa, Christopher. A ver. Moisés. Bajó la mano en Moisés. La Paz. Paz está con la manilla. Yamis. Paz. Paz. Mister, ¿Sí? ¿me escucha? Súper bien. Disculpa por decir esto, pero yo no es que a mí se me había quedado la mano levantada, es que yo le quería mostrar algo. Que era sobre el trabajo de historia. A ver.
Sí, que tuvo algunos problemas porque no pude mandárselo y no sabía todavía cómo usarlo, así que aquí está. Ah, no, pero sí me llegó. Ah, Sí, me llegó mi correo. Sí, disculpa, pensaba que no le había llegado. no, de hecho lo confirmo porque fue lo mismo que vi, lo que me mostraste ahora en la pantalla. Así que no, sí me llegó, tranquila. Ah, Matías, Em, Le gustaban mucho las plantas. correcto, muy bien. Esa característica de hecho aparece aquí, mira, dice, de vivienda del pueblo, que eran muy dispersos, la mayoría de los habitantes poseían... Esto, aquí está. Aquí, mira, lo vamos a subrayar. A subrayar, espérame, aquí, acá está. Ahí está la primera característica, ¿cierto? Muchas gracias, Matías. Dice, los mesoamericanos amaban todo tipo de plantas. Ahí ya tenemos una característica. ¿Cuál otra podría servirnos para la pregunta que hay que responder? Pueden volver a leer el texto también, no hay problema. ¿Qué otra característica nos puede servir que sea de las culturas de Mesoamérica? Paz. ay, ahora sí, mister, ¿me escucha? Sí. Dice que del legado de las culturas de Mesoamérica fue el urbanismo. Muy bien. ¿Ya? El urbanismo significa que eran ciudades centralizadas, ya que estaban como todos así bien juntos, ya como lo que pasa actualmente acá en nuestro país, que tenemos la mayoría de las ciudades están muy juntas, como las casas están muy cerca de una de otra. Muy bien, Paz. Entonces aquí también esa parte sale aquí. Uno de los principales Uno de los rasgos principales del legado de las culturas de Mesoamérica fue el urbanismo. Ahí tenemos otra característica. ¿Cuál otra puede ser, Guillermo? Ahí sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, súper bien. Una de las características del pueblo era que las viviendas del pueblo, que estaban muy dispersas, eran de un solo piso. Bien, bien. Ahí sale, mira, la mayoría de los habitantes poseían además una casa con un solo piso. Ahí tenemos otra. Muy bien. Isis, Hola, mister. ¿Me hola. escucha? ¿Sí? Mister, yo le quería decir del urbanismo, ¿eso era? Sí, dale. No, responder la pregunta, le iba a decir lo que dijo la Paz. ¿Qué cosa? El, que ahí estaban, no me quedé con la pastilla, no me acuerdo mucho. De lo que dijo La Paz, el urbanismo. Eso era. Bien. Entonces ahí ya tenemos tres características de las culturas de Mesoamérica. Después la segunda pregunta dice, ¿qué importancia tenía la religión en estas culturas? Ya la verdad de las cosas es que todas estas culturas, la religión para ellos era sagrada. De hecho aquí en el primer párrafo sale, dice, ninguna ciudad se construyó sin la existencia de un núcleo religioso. ¿Eso qué significa? Que
primero los sacerdotes tenían que aprobar la construcción de una ciudad. Ya, porque recuerden que todas las construcciones, toda su forma de vida de estas culturas era para y exclusivamente sus dioses. Ya todo era en relación a ellos. Entonces, por eso es que era tan importante para la religión, para estas culturas, ya en la forma de vida. Después acá, bueno, en el paso 4 dice plantea distintas interrogantes y respóndelas. Acá ustedes tienen que, en base al texto, crear una pregunta y que también se pueda responder con el mismo texto. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿quién escribió la fuente de información? Y la respuesta sería, la fuente de información fue escrita por Leslie Vettel. Esa puede ser una pregunta. Otra pregunta puede ser, ¿cómo eran la mayoría de las casas de las culturas de Mesoamérica? Y la respuesta podría ser la que dio Guillermo, que la mayoría de las casas era de un solo piso. Otra pregunta podría ser, ¿cómo eran los templos y palacios de las culturas de Mesoamérica? Y la respuesta sería que eran templos pintados y que los palacios eran elevados, eran muy altos. ¿Ya? Otra pregunta también podría ser, ¿cuál fue un ejemplo de la cultura de Mesoamérica? Y la respuesta podría ser la construcción o la ciudad de Tenochtitlán, que es la que está ahí. ¿Ya? Es decir, se pueden hacer varias preguntas en relación al texto. Acá la clave es leerlo bien y comprenderlo. Ah, estoy viendo por el chat ahora. Bien, Maxi. Súper bien. ¿Qué hacían con los productos que tenían? Servía para alimentarse, otra cantidad de productos la utilizaban para los tributos, ya que le daban una cierta parte a los líderes, y otra parte también la intercambiaban para tener más variedad de cosas. Ya, eso sería en cuanto al taller de ciencias sociales. Ya después acá aparece otra fuente, ya en este caso esta es una fuente visual, ya porque es una pintura, es una imagen. Entonces dice, ¿qué tipo de fuente de información es y qué tema aborda? Es una fuente de información visual y aborda como el medio de transporte que tenía una cultura. Eso veo yo. Ya, pero tiene relación con eso, como cómo se desplazaban, por lo que se logra ver en la imagen. Después dice, identifica los principales elementos que contiene la fuente de información. Y ahí ustedes tienen que ver el dibujo. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué elementos hay? Ya, por ejemplo, acá se ve una canoa, se ven también algunos frutos, se ve también una persona ahí trabajando, cargando una cesta, creo que, ¿ya? Después la 3 dice, según aquello que quieres saber de la fuente, plantea una pregunta y respóndela. Ahí tienen que aplicar la misma estrategia que en la fuente anterior. ¿Ok? Eso sería lo que tenían que hacer en la actividad de la semana. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿Con respecto a este taller? Estoy en la página 147. La voy a mandar por el chat de la página, ¿ya? Página 147, ahí está. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que corresponde a la clase de hoy. ¿Ya? Hoy día, chiquillos, vamos a iniciar con una nueva civilización, que es la de los aztecas. Ya nosotros antes de la pausa pedagógica terminamos de ver lo de los mayas. Ya vimos que los mayas habitaron en varios países, ya México, Honduras, Belice, El Salvador. También vimos que su clima era tropical, por lo tanto hacía mucha calor.
y ellos tenían mucha vegetación en su territorio. Había mucha selva. También vimos que ellos tenían varios templos que eran pirámides y que eran altas porque mientras más altas fueran, más cercanos a los dioses iban a estar. También vimos que ellos crearon el número 0, crearon el 0 y lo representaban con un caracol. Otra cosa que también vimos era que su organización política y social era jerarquizada, estaba por grupos que tenían diferentes funciones y eran unos más importantes que otros. Ya en el caso de la pirámide social, el grupo el grupo menos relevante eran los esclavos, y el más relevante era la nobleza, ya, y los sacerdotes. En el caso de la organización política, el más importante era el Alashwenik, ¿ya? ¿Qué otra cosa también vimos? En cuanto a la economía maya, también vimos que ellos utilizaron la tala y la roza. Ya, la tala es cuando cortaban árboles y vegetación, y la roza era cuando quemaban esta vegetación, y esa ceniza la utilizaban de abono, se la echaban a la tierra. También cultivaron frijoles, ¿cierto? Hartas verduras, hartas frutas. Y más que nada, eso era en relación a los mayas. De hecho, ustedes tuvieron que realizar una evaluación formativa, que ya hay varias personas que me lo han enviado. Ya algunos enviaron una historieta, otros enviaron un cuento como Paz, y otros también enviaron una infografía. Ya aún tienen plazo para enviar eso, para aquellos que no lo han hecho aún. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que nos toca hoy. ¿Ya? Aquí voy a compartirles pantalla. Voy a leer el chat a ver si hay alguna duda. Bien, Matías Rocco, súper bien. En cuanto a la vida cotidiana, también los hombres comían antes que las mujeres. Y se levantaban súper temprano para ir al campo a trabajar. El link donde se manda la tarea, les voy a dar mi correo. cstalca.cl. Ahí está. Ahí está el correo donde me tienen que enviar la tarea. Bien. Ya, chiquillos, esta página del libro no está en su libro, ya, porque este es un libro distinto que tengo yo. Ya que me gustó más que el que tenemos generalmente todos, porque explica con más detalle todo. ¿Ya? Bien, entonces de los aztecas tenemos varias cositas que se pueden decir. ¿Ya? No sé si alguien me quiere ayudar leyendo acá hasta el punto seguido. Ya que sería hasta aquí. Esto solamente. O mejor no, mejor todo el párrafo. Ya, todo esto tienen que leer. ¿Quién me puede ayudar? Ya, Camila. Hola, mister. Hola. Camila, dale nomás. Los aztecas fueron una civilización que se localizó en el actual territorio mexicano. Su cultura constituyó una síntesis cultural de todos los pueblos que se establecieron durante siglos en Mesoamérica. Al igual que los mayas, este pueblo alcanzó un importante nivel de desarrollo del conocimiento científico, la arquitectura y el arte. Perfecto, muchas gracias, Camila. Súper bien. Ya voy a lo repito, entonces dice, los aztecas fueron una civilización que se localizó en el actual territorio mexicano, ¿ya? Es decir, ellos solamente se ubicaron en lo que es actual México. De hecho, por eso los mexicanos tienen varios rasgos de los aztecas. Por ejemplo, hay un estadio de fútbol que se llama el Estadio Azteca, ¿ya? Que está en México, en la Ciudad de México, y es uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo. Y ahí tenemos una cosa. También hay varias ciudades que tienen nombre de aztecas.
¿Ya? Dice que su cultura constituyó una síntesis cultural de todos los pueblos que se establecieron durante los siglos en Mesoamérica. Es decir, los aztecas fueron como una combinación de todos los pueblos que habitaron ahí, en ese territorio. Ya en México, El Salvador, Honduras, Belice, entre otros. ¿Ya? Al igual que los mayas, también este pueblo alcanzó un importante nivel de desarrollo del conocimiento científico, la arquitectura y el arte. Por eso es que se considera una civilización, ya porque alcanzó un desarrollo importante, significativo. Ahora vamos, ¿quién me ayuda a leer? A lo mejor yo lo leo, porque hay palabras media raras, así que para que se entienda bien. Ya, dice acá, inicios de la historia azteca. Los aztecas se desarrollaron a partir de un pueblo de cazadores nómadas que viajaron desde el norte del altiplano central de México y que hacia el año 1200 se establecieron en la meseta central de dicho territorio, en las riberas del lago Texcoco. En este espacio recogieron la influencia de dos civilizaciones que existieron antes, la de Teotihuacán y la tolteca. Su territorio abarcó desde el Océano Atlántico al Pacífico. ¿Ya? Después de esto les voy a mostrar, mira, les voy a mostrar un mapa, de hecho, donde se ve eso. No, este no. ¿Se ve mi pantalla o no? Ahí, ¿se ve? Este. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá está el Océano Pacífico, pero a este lado está el Océano Atlántico. Y ahí lo que nos está diciendo el texto es que ellos habitaron desde acá hasta el otro lado. Toda esta zona que está marcada con rojo. Toda esta área que está con rojo. ¿Ya? Ese era el límite entre esta parte y esta. Es decir, todo esto que está acá era de los aztecas. Y ahí se ve el lago Texcoco, el que está ahí, como al centro. Y estos puntitos negros son todas las ciudades que ellos fundaron. ¿Ya? Eso quiere decir, cuando abarcaron desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. Ya porque cruzó todo esto. ¿Ok? Entonces voy a continuar. Después dice que según la leyenda azteca, el dios principal, Huitzilopochtli, le dio instrucciones para erigir un templo en un lugar donde se observara a un águila comiendo a una serpiente. En el año 1370 fundaron en ese lugar, ubicado en medio de un lago, la ciudad de Tenochtitlán. El máximo apogeo de su cultura lo alcanzó 50 años después, es decir, en el 1400 ya, 1420 por ahí, convirtiéndose en un poderoso estado, ya en una poderosa civilización. Ya aquí de hecho dice un dato, dice la formación guerrera fue muy importante para los aztecas, pues establecieron su civilización mediante un sistema de alianzas con pueblos vecinos, el comercio y la guerra. Ya los aztecas eran bastante guerreros, eran bastante peleadores. Ellos la mayoría del tiempo cazaban a los pueblitos más chicos y bueno, de ahí sacaban todo lo que tenían, alimentos, joyas, esclavos, ¿ya? Un montón de cosas, se aprovechaban harto. Otro dato relevante acá es que, bueno, la ciudad más importante fue Tenochtitlán. Y otro dato es que el imperio azteca acabó con la llegada de los españoles. Ya cuando los españoles llegaron a América, ellos se toparon con los aztecas y los aztecas pensaron de que los españoles eran dioses. Ya vieron al soldado español, al comandante ahí, todo serio con la armadura, y los aztecas pensaron de que él era un dios. Lo confundieron con un dios. Entonces los aztecas lo invitaron a sus festines, le enseñaron todo cómo era la ciudad azteca, y después este español los traicionó. Los traicionó y ahí ya empezó la masacre. Y de hecho, este español se llama Hernán Cortés.
¿Ya? Hernán Cortés fue la persona que después traicionó a los aztecas y los empezó a matar, a otros los tomó como esclavos y obviamente los españoles le robaron todo a los aztecas, todo lo que tiene que ver con joyas, con minerales. ¿Ya? Y ese precedente, ese hecho, marcó el fin del Imperio Azteca. Ahí empezaron a desaparecer. Ya, bueno, desaparecieron los aztecas, las personas aztecas, pero su cultura aún vive. De hecho, mira, vamos a ver un detalle de la cultura azteca que sigue presente hoy en día. Se las voy a mostrar acá con... espérenme un poquito, que aquí tengo que cerrar. Acá. Ahora sí se lo... Miren, se los voy a mostrar acá en la pantalla. Miren, fíjense en la bandera de México. ¿Qué es lo que se ve en la bandera de México en el centro? Pueden levantar la mano, pueden también responder por el chat. Espérenme, ahora sí pueden levantar la mano, ahora sí. Juan Esteban, ¿Se escucha? súper bien. Oye, se ve la imagen, un águila o un halcón comiéndose una serpiente. Muy bien. Oye, antes de continuar, te quería felicitar, Juan Esteban, porque me llegó por ahí un comentario de que aprendiste a subir las tareas solo al Classroom. ¿Es verdad o no? Sí, sí. Oye, súper bien, te felicito. Súper, súper bien. Ya, Gracias. no es algo que sea difícil, así que se puede aprender. Súper bien. Oye, súper bien también lo que me dijiste en cuanto a la bandera de México. Ya, como dice su compañero, aquí en la bandera de México se ve un águila comiéndose una serpiente. ¿Ya? Y como lo acabamos de leer en el libro, eso tenía relación también con los aztecas, po. Ya porque cuando se fundó Tenochtitlán, los dioses le dijeron a las personas eso, po, de que tenían que construir esta ciudad donde se viera un águila comiéndose una serpiente. Algo súper loco. ¿Ya? Ese es el primer detalle que se ve en la actualidad de los aztecas, ya en la bandera mexicana. Eh, Otra cosa, por ejemplo, Ciudad de México. Hay un monumento, una estatua, que también demuestra un poco la cultura azteca. Vamos a esperar a que cargue. Está medio lento el internet. Ahí sí, a ver. Esto quería ver. Ya, este monumento también representa a la cultura azteca. Ya, representa uno de los dioses que ellos tenían. Y, y el otro es que, bueno, la actual Ciudad de México es Tenochtitlán. De hecho, en México, en la Ciudad de México, hay un lago alrededor. Ya, miren, a ver, no sé si puedo buscar
Una imagen que verifique esto que le estoy diciendo. No, no se ve ninguna. Creo que no. Bueno, pero ahí ya tenemos dos detalles de la cultura azteca que se sigue conservando hoy en día. Ahora, mira, lo del estadio. Estadio Azteca. Ya tiene hasta el nombre de la civilización. Oh, ¿qué pasa? Ahí. Ese es el Estadio Azteca. Y ahí juega el Club América de México. Ya tiene hasta el nombre de la civilización. Ya, entonces hay varios detalles de la actualidad que representan a la cultura azteca, a pesar de que ya desapareció hace cientos de años. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto, en cuanto a la ciudad más importante, en qué lugar habitaron los aztecas, en qué actual país, ¿ya? Y con qué hecho desaparecieron. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? Sí, bien, Amanda. Bien, chiquillos, entonces vamos a hacer una... ahora sí pueden levantar la mano. Ahora sí. Matías. Ahí sí. Había encendido el audio y usted me había silenciado. Bueno, ¿ellos aún siguen existiendo? No. Desaparecieron con la llegada de los españoles. En las cercanías de los años 1400, por ahí. 1400 no pasa. Mira, fue entre el año. Fue. Entre el año 1000... No, porque la llegada del español a América fue en el año 1492. Ya, entonces, esta desaparición, después de que Cristóbal Colón descubrió América, en el siglo posterior, entre el 1500 y el 1600, ahí empezaron a invadir las colonias europeas América. Entonces, la desaparición de los aztecas fue alrededor de los años 1500, ya 1530, por ahí. Ok. ¿Vale? Moisés. No, sí. Ya, Pregunto, pues. no, ya. Siempre me mandé a hacer. ¿O eso? Estaba desactivado el audio. Isis. Mister, ¿me escucha? Sí. Ya, yo le quería preguntar, es que yo cuando estaba en segundo, tercero, dieron como había en la hora de leer, parece antes de entrar a la clase, leíamos unas sillas que sacaban de la biblioteca y las imprimían, y yo busqué sobre el dios de la danza y la música azteca, pero no lo encontraba en Google. Machicueltochi, algo así. A lo mejor, bueno, debe ser, obviamente que es un dios. Claro, lo que pasa es que los aztecas tienen nombres bastante así como Complicados. complicados. De hecho, aquí hay uno, pues dice el dios principal que se llama Huitzilopochtli. Es súper difícil pronunciarlo. Por eso cuando buscamos algún nombre de alguna cosa azteca, hay que tener mucho cuidado con la escritura, ¿ya? Porque si no nos puede salir Yo otra como cosa. no sabía muy bien el nombre, lo escribí como dios de la danza y la música. ¿Y te apareció algo, no? No, no era el nombre que yo buscaba, porque me aparecían dioses con nombres, Con otro. sílaba, letra, letra, así.
letra, vocal, letra, vocal, letra, vocal, y de repente letra, letra, vocal. De Mira, repente igual vamos a así hacer lo como- siguiente, porque a lo largo de esta unidad, mira, vamos a ver la organización política de los aztecas, la organización social, la economía, también vamos a ver los dioses y la religión, entonces ahí puede que aparezca, ¿ya? También vamos a ver la vida cotidiana, eh, ¿qué más? Vamos a ver el desarrollo cultural que tuvieron, así que en una de esas tiene que aparecer a lo mejor ese dios de la danza, ¿vale? Bien, chiquillos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? En su pantalla les va a aparecer una votación, ¿ok? Una votación. Vamos a, vamos a iniciarla en este momento, ¿ya? Ahí va. Es solamente una opción la correcta por cada pregunta. Ahí les va. Todos tienen que responderla. Ya la pregunta número 1 dice, ¿en qué país actual habitó la civilización azteca? Solamente la civilización azteca, ¿ok? La pregunta 2 dice, ¿con qué hecho comenzaron a desaparecer los aztecas? ¿Cómo empezaron a extinguirse? La tercera pregunta dice, ¿cuál fue la ciudad más importante de... Ahí faltó algo. Ah, ahí está abajo. Dice, ¿cuál fue la ciudad más importante de los aztecas? Ya de lo que hablamos esta clase. Y la 4 dice, ¿te ha quedado claro el contenido de la clase? Y ahí eso es personal. Sí, lo tengo en cuenta entonces, dijo Guillermo. Tenemos 27 personas que han contestado y son 39 participantes. Ya faltan varias personas. Voy a copiar el mensaje de Christopher, ¿ya? Para ti, Isis. Ahí va. Ya, Christopher lo buscó. Bien, tenemos 32 personas que han contestado. Ya faltan aún. Vamos a dar un minuto más. Un minuto. Sigue. Bien.
Nos faltan 3 personas. Tenemos 36 de 39. Bien, vamos a finalizar la votación. Ya, ahí está. Ahora les voy a mostrar los resultados, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Bueno, en su pantalla, la primera pregunta dice, ¿en qué país actual habitó la civilización azteca? Ya acá la respuesta correcta era solo México. Solo México. ¿Ya? Porque estamos hablando solamente de la cultura azteca. ¿Ya? Solo México. La pregunta 2 dice, ¿con qué hecho comenzaron a desaparecer los aztecas o a extinguirse? Ya acá correcto. Ya la respuesta correcta era la llegada de los españoles, que la representa el 94%. ¿Ya? Así que hay cuidado para esas 2 personas que colocaron esa opción, ya para que les quede claro. La tercera pregunta dice, ¿cuál fue la ciudad más importante de los aztecas? Ya acá la respuesta correcta era Tenochtitlán, que representa el 58%. ¿Ya? Y la pregunta 4 dice, ¿te ha quedado claro el contenido de la clase? Tenemos un 89% que puso que sí, ya que son 32 personas, y tenemos 4 personas que colocaron no, que representan al 11%. Ya acá es importante, chiquillos, que, por ejemplo, estas 4 personas que aquí colocaron no, puedan preguntar, ya puedan preguntar las dudas, puedan, que no se queden con la duda, con la inquietud, porque aquí la idea es que en el sí sea el 100%, ¿ya? Y obviamente también acá en las otras preguntas sea el 100%, ¿ok? Bien, ahí les voy a dejar de compartir, vamos a terminar la clase. Ya, Guillermo. Espera, me voy a dejar de grabar. Ya, esta encuesta, esta votación la voy a volver a hacer al inicio de la próxima clase. Ya, porque la idea es que recordemos lo que vimos hoy.